El uso de la violencia es una de las estrategias de actividad política que han sido estudiadas desde hace inicios de la ciencia política y también han sido empleadas con mucha frecuencia por diferentes actores políticos. Desde hace tiempo, los estudios en nuestra área empezaron a trabajar con una atención muy especial la intersección de la violencia, de la política y del género. En este breve video quiero exponerles algunas líneas de interés que hemos encontrado al trabajar con Brenda González Arias acerca de este tema para el proyecto PAPIME, Construyendo Ciencia Política con Perspectiva de Género. Primeramente tenemos que entender que esos estudios de violencia y del uso de la violencia como una herramienta de política tienen una muy larga data y que también en los estudios de ese tipo en general, como en los que se dedican a la intersección de violencia y género, podemos encontrar diferentes etapas y en estas etapas diferentes enfoques o diferentes prioridades de la investigación. Así, la visión tradicional de este tipo de estudios sobre violencia y mujeres, o violencia y género, se han estado enfocando en el análisis de la situación de las mujeres como fundamentalmente víctimas de los conflictos armados, que tienen que ver con la frecuencia y la forma en las que las mujeres están expuestas a la violencia física y sexual durante distintos tipos de conflictos armados y cómo estos conflictos generan consecuencias a mediano y largo plazo que afectan a las mujeres de formas diferentes que a sus contrapartes masculinas y todas esas afectaciones pueden estar relacionadas con desplazamiento, con las dificultades económicas generadas por los conflictos armados, con las dificultades en el acceso a alimentos o, por ejemplo, con el deterioro de servicios públicos, en especial los educativos y los servicios de salud. Después, los estudios ya más recientes empezaron a analizar a las mujeres ya no solamente como víctimas, pero también como agentes responsables por actos de violencia de diferentes tipos en su participación, no sé, en las guerrillas, en las células de terrorismo y en todas las diferentes configuraciones en las que la violencia se utiliza como una estrategia política. Esos estudios con frecuencia se enfocan en entender cuáles son las motivaciones de las mujeres, qué les hace tomar las decisiones de recurrir al uso de la violencia, de sumarse a ciertos grupos violentos, por ejemplo, en qué sentido y en qué momentos estas motivaciones pueden ser o no distintas de las motivaciones que se han estudiado y que se han encontrado en los varones. También hay una parte muy importante de esos estudios que pretenden entender y analizar cómo la sociedad valora, evalúa o percibe estas mujeres que incurren en los actos de violencia, que utilizan violencia como una estrategia, pero rompiendo con uno de los estereotipos pues, más extendidos que existen acerca del carácter de las mujeres, que las asocia con seres pacíficos, más propensos a resolver los conflictos, las diferencias por las vías de conciliación. Finalmente, hay trabajos que se dedican al análisis del rol de las mujeres y de la importancia de la participación de las mujeres en los conflictos, en la solución de conflictos y en los procesos de paz. Muchos de esos trabajos apuntan a que justo ciertas características femeninas o su rol en la sociedad pueden contribuir a generar acuerdos de paz más duraderos, más profundos, que logren un cambio mayor en la sociedad y que finalmente también por eso las organizaciones internacionales promueven desde hace varias décadas la participación de las mujeres en todo tipo de acuerdos de paz. Por otro lado, tenemos una literatura muy importante y que tiene un auge en los últimos años, que tiene que ver con la violencia política contra las mujeres, con la violencia que experimentan las mujeres
cuando participan o pretenden participar en las actividades políticas ampliamente entendidas. Ese tipo de violencia, violencia política contra las mujeres, puede ser entendida desde la literatura como diferentes tipos de comportamientos que están dirigidos en particular, en específico, en contra de las mujeres por el mero hecho de ser mujeres y que tienen por objetivo restringir sus capacidades, sus posibilidades de participar en la política, de involucrarse en diferentes ámbitos de esa actividad. Por otro lado, hay también literatura que identifica como violencia política contra las mujeres simplemente el mero hecho de que la distribución del poder en diferentes sociedades es sexuada, favorece a los varones frente a las mujeres y que también en este tipo de sociedades se tienden a utilizar diferentes herramientas, diferentes estrategias, medios utilizados de forma consciente o inconsciente para preservar esa distribución sexuada desigual del poder. Violencia política contra las mujeres, aquí hay una distinción muy importante, puede ser motivada por género y también diferenciada por género. Decimos que es motivada por género cuando se dirige a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, solamente con la intención de excluirlas, de reducir su capacidad y su participación en la política, negando, limitando, reprimiendo o controlando el ejercicio de sus derechos políticos. Por otro lado, la violencia diferenciada por género se refiere a que las formas en las que las mujeres experimentan la violencia cuando participan en la política son diferentes a cómo esa violencia la experimentan los varones. Esta perspectiva o esta lectura apunta a que no toda la violencia que experimentan las mujeres cuando participan en la política está motivada por el género. O sea, no toda la violencia está causada por el interés o por la necesidad de excluirlas de ese tipo de actividades, sino también las mujeres pueden llegar a ser víctimas de otro tipo de violencia, por ejemplo, la violencia política en general o violencia relacionada con la presencia de los grupos armados o con la presencia y actuación de grupos de crimen organizado. Sin embargo, incluso cuando la motivación directa no es el género, no es el ser mujer, las formas en las que la violencia afecta a las mujeres pueden ser distintas. Y aquí en particular podemos hablar de violencia sexual, de una gran parte de violencia simbólica que pretende deslegitimar la participación de una mujer en particular, pero que afecta a todas las mujeres. Entonces también estamos aquí con violencia que puede tener efectos generalizados distintos que desincentiven la participación política de las mujeres. Tenemos que tener muy claro que la violencia política contra las mujeres es un fenómeno muy extendido, un fenómeno mundial. Los estudios, como por ejemplo el realizado por la Unión Interparlamentaria en 2016, evidenciaron que las mujeres legisladoras, que las mujeres que ya accedieron a sus cargos, con mucha frecuencia son víctimas de violencia. Según datos de la Unión Interparlamentaria, más de 80% de las mujeres han sido víctimas de violencia psicológica, más o menos 22% de violencia sexual y alrededor de 25% de las mujeres legisladoras de violencia física. Entonces, aquí también es muy importante entender que este tipo de violencia puede afectar a las mujeres en todos los ámbitos y en todos los aspectos de su participación política, como votantes, como militantes de partidos políticos, como candidatas, pero también ya una vez logran acceder a los cargos de representación política, tampoco se liberan de esa amenaza o de los obstáculos que para su vida, para su desarrollo personal y profesional implica la violencia política contra las mujeres.